Vamos a continuar esta serie de ejercicios de modelado matemático ya con aplicaciones en geometría de la siguiente forma. Tenemos entonces aquí que si el área de un triángulo rectángulo de área A es A y su base es una distancia de más grande que la altura, como se muestra en la figura que tenemos aquí abajo, vamos a determinar cuál es la expresión para la base y cuál es la expresión para la altura. Entonces aquí lo que sí conocemos es esta distancia y el área de nuestro sistema. Tenemos dos variables que sí conocemos. Entonces las relaciones que vamos a tener son las siguientes. Tenemos que el área de mi sistema es base por altura dividido entre 2. Y la otra relación tenemos que la base es igual a la altura más esta distancia d. Recuerden aquí que lo que sí conocemos es el área. Esto lo voy a marcar así, lo voy a marcar que sí conozco el área y que lo que sí conozco es esta distancia de incremento d. Lo que voy a hacer aquí es que voy a sustituir esta expresión acá arriba y vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener que el área va a ser igual a la base que conocemos en este caso. Voy a sustituirlo de una vez. Voy a tener que esto es la altura más esta distancia multiplicado por la altura también. Esto lo vamos a dividir entre 2. Ahora voy a multiplicar la altura por estos dos elementos en el paréntesis. Voy a tener que el área va a ser igual a la altura al cuadrado más la distancia por la altura sobre 2. El 2 aquí está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando, entonces tengo 2 veces el área. Esto va a ser igual a la altura al cuadrado más la distancia por la altura. Este 2a lo voy a pasar al otro lado y voy a obtener lo siguiente. Ahorita van a ver por qué. Tengo que la altura al cuadrado más la distancia por la altura menos 2 veces el área, esto va a ser igual a 0. Aquí recuerden que el objetivo era encontrar una expresión para poder despejar nuestra altura, pero aquí como podemos darnos cuenta la expresión es cuadrática. ¿Cómo tenemos entonces nuestra solución a este tipo de sistemas cuadráticos? Recuerden que aquí vamos a tener que la altura 1,2 va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Esta es la fórmula cuadrática. Aquí vamos a tener que esta es la A vale 1 en este caso, este va a ser B y esto todo que está acá, esto va a ser C. Vamos a tener aquí dos resultados donde vamos a tener H1 y H2. Generalmente uno de los resultados va a ser positivo y otro negativo para este caso particular. Entonces vamos a tener solamente un caso que vamos a considerar. Esa solución que vamos a tener la voy a sustituir y la fórmula para la base va a ser la siguiente. Va a ser esta altura más la distancia que conocemos. Entonces este sistema cuadrático solamente va a tener como validez un solo de los resultados. Este es el caso general. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esto en el caso particular. Vamos a asignarle números y vamos a determinar entonces la aplicación para cuando nosotros tengamos nuestra solución particular. Este caso en donde sí vamos a tener que uno de los valores que vamos a tener sí tiene significado físico y el otro pues no tiene un significado físico. Entonces vamos a ver entonces un ejemplo adicional. Entonces del ejercicio anterior tenemos esta relación. Tenemos lo siguiente, tenemos que el área, que en este caso nos lo está especificando, tenemos que es de 340 centímetros cuadrados y la distancia de diferencia es de 20 centímetros. Entonces aquí podemos establecer lo siguiente, 340 centímetros cuadrados, esto va a ser igual a base por altura sobre 2. La segunda relación que tenemos también es la siguiente, tenemos que la base es igual a la altura más esta distancia adicional que son 20 centímetros. Entonces lo que voy a hacer es que voy a sustituir esta segunda relación en la primera y vamos a obtener el siguiente sistema. Le voy a quitar las unidades, vamos a tener 340, esto va a ser igual a la base por lo que valga la altura. Tenemos aquí ya la base especificada que es altura más 20, esto lo voy a multiplicar por altura y esto lo voy a dividir entre 2. Ahora este 2 está aquí dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando y tenemos aquí 680. Esto va a ser igual, voy a multiplicar de una vez las alturas. Tenemos aquí altura al cuadrado más 20 veces esta altura.
Ahora voy a pasar el 280 para el otro lado y tenemos que la altura cuadrado más 20h menos 680, esto es igual a 0. Aquí ya entonces podemos extraer que nuestras relaciones para nuestra fórmula cuadrática van a ser las siguientes. Tenemos que A es igual a 1, B es igual a 20 y C es igual a menos 680. La fórmula cuadrática lo recordarán de la sección anterior. En lo siguiente vamos a tener h1,2 va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac dividido entre 2a. Voy a sustituir esto aquí y voy a obtener entonces lo siguiente. Tenemos que la altura 1,2 es igual a menos b, en este caso es menos 20, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que esto es 20 al cuadrado, menos 4 veces por 1, por menos, el signo es bien importante, 680. Todo esto lo voy a dividir entre 2 por 1. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que voy a sustituir esto. Primero voy a hacer la raíz cuadrada. Raíz cuadrada, voy a tener aquí, voy a meterlo así tal cual. Tenemos aquí 20 al cuadrado, vamos a poner aquí 20. Después menos 4 por 1. Tenemos aquí esta parte, esto tiene que ir adentro de la raíz, tiene que ir aquí. Tenemos que ponerlo aquí, ahora sí. Entonces esto es menos 4 por 1. Vuelvo a abrir el paréntesis y esto es menos 680. 680. Entonces ya tenemos esta parte. Noten que todo esto tiene que estar adentro del argumento de la raíz. Entonces aquí tenemos que h1,2. Esto es igual a menos 20 más menos 55.86. Vamos a ponerlo de esta forma, vamos a redondearlo a 2 decimales. Esto lo vamos a dividir entre 2. Aquí ahora el problema se va a partir en 2. Tenemos que h1, primero voy a tomar la cantidad positiva. Tenemos aquí entonces, voy a poner dividiendo. Voy a tomar primero el signo positivo. No tiene nada que ver, si nosotros queremos tomar el signo negativo primero, lo podemos hacer. 55.86 y esto lo voy a dividir entre 2. Entonces la altura 1 va a ser 17.93. Esta es la altura 1. La altura 2 va a ser la parte negativa. Entonces ya hicimos la parte positiva de esta forma. Ahora vamos a hacer la parte negativa. Lo único que va a cambiar acá en la calculadora va a ser el signo negativo ahora. Y vamos a poner aquí negativo. Entonces la altura 2 es menos 37.93. Esto, si se fijan, pues no tiene sentido. Solamente vamos a tomar las cantidades positivas como resultados. Entonces aquí podemos ver que si nosotros tomamos como la altura de esta forma, esto sí va a tener validez física. Por último, tenemos que la base, pues solamente ya tenemos una altura posible. A eso solamente hay que sumarle 20. Y nuestro resultado va a ser el siguiente, va a ser 37.93, que por simetría es el otro también que tenemos acá. Entonces aquí se invierte la solución, pero bueno, físicamente solamente podemos tener el resultado positivo. Para comprobarlo, vamos a ver la fórmula del triángulo, es base por altura sobre 2. La base que obtuvimos es 37.93 por altura, vamos a ponerlo de esta forma, vamos a ponerlo todo esto entre 2, por la altura, que fue de 17.93, y esto lo vamos a dividir entre 2. Esto, pues si se fijan, es nuestro resultado correcto que tenemos en este caso, y tenemos que el resultado es de 340 centímetros cuadrados, es lo que tenemos aquí arriba. Entonces esas son las proporciones. Ya nada más la otra proporción pues es la que tenemos acá. Tenemos que la base es 20 centímetros más que la altura que tenemos en este caso, que fue lo que como establecimos el sistema. Entonces este es uno de los ejemplos en donde vamos a tener las aplicaciones de estas relaciones ya en sistemas un poco más complejos. Esto es modelado matemático ya en sistemas de segundo orden. Vamos a ver un siguiente caso ya para concluir el día de hoy. En esta última aplicación que vamos a ver el día de hoy tenemos lo siguiente. Tenemos entonces que si el área de un triángulo rectángulo es A, aquí ya la conocemos,
y su altura es el doble de su base. Entonces aquí, como se muestra en la figura 2.5, vamos a encontrar una expresión para la base y para la altura. Aquí parece que nos dan menos información, solamente nos están dando el área y nada más. Entonces aquí la única relación que conocemos es que el área es igual a base por altura sobre 2. Y la otra proporción que nos dan es que la altura es igual a 2 veces la base, pero no las conocemos. Entonces aquí pareciera que no tenemos la suficiente información. Sin embargo, sigue siendo un sistema de 2 por 2, donde solamente tenemos un parámetro, pero uno está vinculado con el otro parámetro. Como lo hicimos en las secciones anteriores, vamos a sustituir la altura en esta expresión que tenemos acá, y tenemos que el área va a ser igual a la base por lo que valga la altura, y esto lo vamos a dividir entre 2. Entonces la relación que conozco es la siguiente. Ya podemos sustituir estos 2 veces la base. Multiplicando ahora vamos a resolver esta expresión. Tenemos que el área es igual a 2 veces la base al cuadrado sobre 2. Aquí vamos a tener que esto se cancela, y para quitar este cuadrado sacamos raíz de los dos lados. La raíz cancela esta raíz de aquí, y tenemos que la base va a ser igual a más menos la raíz del área. Como vimos en el caso pasado, podemos tener dos soluciones, un área positiva y una negativa. Pero desde luego, como físicamente solo va a tener sentido la solución positiva, tenemos que la base es igual a la raíz del área. Aquí recuerden que cuando uno saca de raíz cuadrada una expresión de esta forma, hay dos soluciones si hacemos esta raíz. Entonces tenemos que x va a ser igual a más menos 3. Si nosotros comprobamos esto, si hacemos que 3 al cuadrado, pues esto es 9. Pero también la solución negativa tiene sentido. Menos 3 al cuadrado también es igual a 9. Entonces por eso se tienen esta dualidad. Entonces la base va a ser la raíz del área. Por otro lado, la altura pues va a ser, si sustituimos acá, tenemos que la altura va a ser igual a 2 veces la raíz del área de esta misma forma. Entonces aquí estas dos expresiones que tenemos para nuestro triángulo están vinculadas una con respecto a la otra. Vamos a comprobarlo. Si nosotros sustituimos estas expresiones que acabamos de encontrar en la fórmula del área, tenemos lo siguiente. Tenemos que el área va a ser igual a la base va a ser igual a la raíz del área, y después vamos a multiplicar por la altura, que esto es 2 veces la raíz del área. Esto lo vamos a dividir entre 2. Al momento de multiplicar vamos a tener lo siguiente. Tenemos que el área va a ser igual a 2 veces la raíz del área al cuadrado, esto dividido entre 2. El 2 se va a cancelar, el 2 cancela, el cuadrado cancela la raíz, y tenemos pues que el área es igual al área. Esto se mantiene constante y pues efectivamente le da solución a mi sistema. Con esto entonces ya tenemos las dos relaciones que vamos a utilizar para resolver un caso ya particular. Recuerden que este es un caso general en donde solamente conocemos el área y sabemos que uno de los lados del triángulo es 2 veces el otro lado. Entonces este es un triángulo rectángulo. Vamos entonces a resolver un ejemplo ya particular con estas dimensiones ya especificadas. Vamos entonces a resolver este ejercicio. Tenemos nuestra área, dice si del área del ejercicio anterior ya nos da un número que es de 621 centímetros cuadrados. Vamos a encontrar ahora su base y su altura. Sabemos entonces que la proporción era de la siguiente forma. Tenemos aquí 621, voy a omitir las unidades. Esto es base por altura sobre 2. Y también sabíamos que la otra relación era que la altura era igual a 2 veces la base. Vamos a proceder como lo hicimos en el caso anterior. Voy a sustituir acá arriba y vamos a tener esta relación que habíamos encontrado. 621, esto es igual a la base. Vemos que esto es la base por la altura, que esto es 2 veces la base, dividido entre 2. El 2 se va a cancelar. Y sabemos entonces que esto va a ser 621. Vamos a poner centímetros cuadrados. Vamos a poner sus unidades, centímetros cuadrados. Esto va a ser igual a la base al cuadrado. Después, ahora vamos a sacar raíz. Y como podemos darnos cuenta, incluso las unidades son consistentes. Esto es bien importante. Tenemos que la base
va a ser igual a la raíz de 621. Lo único que se canceló anteriormente fueron las unidades. Entonces la raíz de 621 tenemos que es 24.92, vamos a ponerle 2 decimales, 92 centímetros. Y por último, pues ya sabemos que la altura va a ser el doble de esta cantidad, entonces nada más multiplicamos por 2 y tenemos finalmente que la altura va a ser igual a 49.84, vamos a ponerlo con 2 decimales, 84 centímetros. Entonces esto es el doble. Para comprobarlo vamos a obtener la fórmula del área de un triángulo. La fórmula, recuerden que es base por altura sobre 2. Vamos a sustituir. La base que obtuvimos fue de, vamos a ponerlo de esta forma. La base fue de 24.92. A esto lo vamos a multiplicar por 49.84 y esto lo vamos a dividir entre 2. Entonces podemos ver que el área es de 621 punto con un error muy pequeño, 0064. Entonces podemos estar seguros de que nuestras expresiones son correctas. Y pues desde luego la altura es 2 veces la base. Entonces la altura y la base cumplen con esta proporción. La altura es de casi 50 centímetros y la base es de casi 25, o sea, prácticamente la mitad, que cumple con lo que pedía este ejercicio, que este triángulo rectángulo tendría estas proporciones. Entonces solamente con saber el área puedo definir cuáles son sus unidades restantes. Recuerden que también tiene sentido la parte negativa, pero esto pues físicamente no podemos representarlo. Entonces solamente estamos tomando la solución positiva. Con esto terminamos esta serie de ejercicios en cuanto al modelado matemático en la geometría en este par de sistemas. Más adelante vamos a ver otros casos que involucran otras propiedades geométricas.